Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de la Diputación Permanente, por lo que solicito a la diputada Úrsula Salazar tenga bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Isidro Vargas Fernández. Presente. La de la voz Úrsula Patricia Salazar Mujica, presente. Diputada Linda Mireya González Zúñiga. Presente. Diputado Elifalet Gómez Lozano. Presente. Diputada Sandra Luz García Guajardo. Presente. Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Presente. Diputada Marina Edith Ramírez Andrada se incorpora. Diputado presidente, hay una asistencia de 6 diputados integrantes de este órgano legislativo, por lo tanto existe quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Honorable Diputación, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política Estatal, se abre la presente sesión siendo las 13:21 del día 10 de enero del año 2023. Compañeros legisladores y compañeras legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A, 83, párrafo 4 de la ley de este Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura de la orden del día. Número 4, discusión y aprobación del acta número 76 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 5 de enero del año 2023. 5, correspondencias. 6, iniciativas. 7, dictámenes. Están enlistados 28 asuntos en el apartado de dictámenes. Informo a esta Diputación Permanente que bajo acuerdo de la Junta de Coordinación Política se estableció retirar el asunto número 9, que trata sobre la expedición de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y municipios de Tamaulipas, con lo cual analizaremos y discutiremos, en su caso dictaminaremos 27 asuntos en el apartado de dictámenes. Número 7, asuntos generales. 8 asuntos generales, 9 clausura de la sesión. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo 65-2 y toda vez que el acta número 76 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 5 de enero del año 2023 ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada Linda Mireya González que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la Presidencia daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 5 de enero del presente año. En observancia al punto de acuerdo 65-2 se dan a conocer los acuerdos tomados la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 5 de enero del presente año, implícitos en el acta número 76, siendo los siguientes. Número 1. Se aprueba por unanimidad el contenido del acta número 74 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 20 de diciembre del año 2022. Número 2. Se aprueba por 5 votos a favor y 2 en contra, con dispensa para elaboración de dictamen la iniciativa de punto de acuerdo por la cual la Legislatura 65 del Honorable Congreso del Estado realiza atento exhorto al Senado de la República para que pronuncien y nombren sobre la magistratura vacante del Tribunal Electoral de Tamaulipas, derivado del acuerdo primero, segundo y tercero emitidos en el dictamen en fecha 7 de diciembre del 2021. Número 3. Se aprobaron 41 dictámenes, los cuales con base en el artículo 64, fracción 9 de la Constitución Política Local, se determinó resolverlos en forma definitiva, tomando en cuenta que los mismos son de obvia resolución y no se extraña la expedición de una ley o decreto, expidiéndose las resoluciones correspondientes. Número 4. Se aprobaron 7 dictámenes, los cuales se determinó reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo en su oportunidad. Es cuanto, diputado presidente. Sí, solicito unos 2 minutos de receso. No, es grabado.
vamos a continuar. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 76 relativa a la sesión celebrada el 5 de enero del 2023 para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo más observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, 112, párrafos 1 y 2 de la ley de este Congreso, procederemos a realizar votación del acta 76 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 5 de enero del año 2023. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Quien esté en contra. Ha resultado aprobada el acta de referencia por mayoría de votos, por unanimidad de los integrantes de la Diputación Permanente. Damos la bienvenida a esta Diputación Permanente al diputado Juan Vital Román Martínez. Y la bienvenida también a la diputada Marina, que se integró a esta Diputación Permanente. Muchas gracias. Honorable Diputación, procederemos a deshogar el punto de correspondencia recibida a efecto con apoyo al dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso de los Estados de Tamaulipas. Solicito a las diputadas secretarias procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En ese tenor solicito a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la Cámara de Senadores, oficio número 4283.27, recibido el 4 de enero del presente año, comunicado la clausura de su primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente. Se toma nota de la comunicación recibida y se agradece la información. De la legislatura de Zacatecas, circular número 008, recibido el 4 de enero del actual comunicado, la elección de la comisión permanente que presidirá los trabajos del primer periodo de receso, dentro de su segundo año de su ejercicio constitucional, quedando como presidenta la diputada Priscila Benítez Sánchez. Es cuanto, diputado presidente. Se toma nota de la comunicación recibida y se agradece la información. Del diputado José Braya Mojica, integrante del grupo parlamentario en Morena de esta legislatura, oficio recibido el 10 de enero del año en curso, remitiendo iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia determina entre la iniciativa recibida con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la ley de este Congreso, se procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia no tiene registro previo para presentar iniciativas de decreto o punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluir en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. ¿Alguien va a presentar iniciativas? En tal virtud, compañeros y compañeras, pasamos a deshogar el punto de dictámenes. En tal virtud, procederemos a la revisión de los expedientes que se recibieron para participar en la designación de la comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales con base en los dispuestos de los artículos 62, fracción 9 de la Constitución Local, 54 y 58 de la ley de este Congreso. Propongo a los integrantes de este órgano se proceda al análisis y dictaminación correspondiente conforme a los procedimientos que marcan nuestra legislación interna. Por los que están a favor de la propuesta, sírvanse a indicarlo en términos de ley. ¿Votos a favor? Ha sido aprobada la propuesta de referencia por unanimidad de los integrantes de esta Diputación Permanente. Compañeros legisladores, en términos de lo dispuesto en el artículo 134,
Párrafo 2 de la ley de este Congreso, en fecha 30 de noviembre del año 2022, la Junta de Coordinación Política del Congreso tuvo a bien emitir convocatoria pública para que las ciudadanas y los ciudadanos con requisitos legales participen en la designación de la comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, en términos del párrafo 10 del artículo 134 de la ley de este Congreso, ordenándose en la misma su publicación en el periódico oficial del Estado, en la página de internet del Congreso y preferentemente en 2 diarios de circulación de la entidad. Derivado de lo anterior, el 1 de diciembre del año 2022 se publicó la convocatoria de referencia en medios de difusión antes citados, integrándose a efecto un ejemplar de las publicaciones respectivas al expediente tomado en relación al objeto que nos reúne, quedando a disposición de los integrantes del órgano legislativo dichos documentales para su consulta. De esta forma se ha dado cumplimiento a lo establecido en el inciso A, párrafo 10 del artículo 134 de la ley de este Congreso, en concordancia con base en la séptima de la convocatoria aludida. Ahora bien, tal y como lo establece la convocatoria de la base 4 del trámite para participar en el procedimiento de designación de referencia, el plazo para la presentación de solicitudes inició el 2 al 13 de diciembre del año 2022. En ese tenor, de conformidad a lo dispuesto el artículo 133 y 134 de la ley de este Congreso en relación a lo establecido en la base 5, inciso A y B del procedimiento de la convocatoria, se integró un expediente y corresponde a esta Diputación permanente proceder a la revisión de los documentos presentados por los aspirantes, emitiendo un dictamen en el que se señalarán los candidatos que cumplieron los requisitos contenidos en la convocatoria para ser considerados en la etapa de entrevistas o reuniones de trabajo, debiendo motivar y fundar su contenido, la exclusión de los aspirantes que sean considerados para acceder a dicha etapa. Para llevar a cabo lo anterior, solicito a la diputada secretaria Linda González tenga bien informarnos sobre la lista de aspirantes recibida en la oficialía de partes y que nos fue turnada. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, me permito informar que fueron recibidas 18 solicitudes con sus anexos de ciudadanos y ciudadanas interesados en participar en el procedimiento de designación de la comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, cuyos nombres daré a conocer a continuación. Ciudadano Héctor Pavel Mellado González. Licenciado Luis Alberto Salé Perales. Ciudadano Carlos Omar Sosa del Ángel. Maestro Juan Armando Barrón Pérez. Licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla. Licenciado Raúl Robles Caballero. Licenciado César Abraham Ramírez Rosas. Doctor Arnoldo de la Garza Guerra. Ciudadano Alejandro Resende Silva. Ciudadano Gustavo Alberto Rivera Rodríguez. Maestra Lida Consuelo Delgado Cortina. Licenciado Luis Alonso Sánchez Fernández. Doctor José Ramiro Roel Paulín. Contador público Verónica Marroquín Silguero. Ciudadano Humberto Rangel Vallejo. Licenciado José Martín García Martínez. Licenciado Rafael Luna Vázquez y maestra Noemí Argüello Sosa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. En virtud de lo expuesto, procederemos a realizar la evaluación preliminar de cada uno de los expedientes recibidos con relación a las bases 1 y 3 de la citada convocatoria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma. Para tal efecto, solicito al área de servicios parlamentarios proporcione a la diputada secretaria Úrsula Salazar Mojica cada uno de los expedientes de los aspirantes de acuerdo al orden establecido en la lista que ha sido hecha de nuestro conocimiento, a efecto de efectuar el análisis de los mismos en forma individual, los cuales están a la vista y disposición de todos ustedes si así lo requieren. En ese tenor, solicito a la diputada secretaria que vaya indicando si los aspirantes presentan y acreditan los requisitos respectivos, los cuales voy a ir mencionando en el orden establecido en la convocatoria, por lo que procederemos para tal efecto.
Ciudadano Héctor Pablo Mellado González, ser ciudadano o ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Sí lo acredita. Tener residencia mínima de 5 años en el Estado. Sí lo acredita. Tener más de 35 años de edad al día de la designación. Sí lo acredita. Contar con título profesional. Sí lo acredita. Ser de reconocida probidad y gozar de reconocido prestigio personal y profesional. Sí lo acredita. No haber sido condenada o condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso. Sí lo acredita. No ser ministro de culto religioso o alguno. Sí lo acredita. De la verificación efectuada al expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el C. Héctor Pablo Mellado González sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas en la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas o reuniones de trabajo. Ciudadano Luis Alberto Salet Perales, ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Sí lo acredita presentando copia de la credencial para votar con fotografía certificada por el notario público número 221, licenciado Elvira Mejía Maldonado. Tener residencia mínima de 5 años en el Estado. Sí lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Hidalgo por 10 años. Tener más de 35 años de edad. Sí lo acredita presentando acta de nacimiento. Contar con título profesional. Sí lo acredita presentando copias certificadas como notario público número 21, licenciada Elvira Mejía Maldonado, del título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente, y así también la cédula profesional. Ser de reconocida probidad y gozar de reconocido prestigio personal y profesional. Sí lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso. Sí lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. Sí lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que no cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada al expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el ciudadano Luis Alberto Salet Perales sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas o reuniones de trabajo. Ciudadano Carlos Omar Sosa del Ángel, ser ciudadano del Estado. Sí lo acredita presentando copia de credencial para votar con fotografía certificada por notario público número 71, licenciado Carlos Hinojosa Cantú. Asimismo presenta constancia donde se le proporciona su nombre, apellido materno con fecha de nacimiento, domicilio, entidad federativa, municipio, firma, sexo, edad, lugar de nacimiento, fotografía, huellas dactilares por parte del INE. Tener residencia mínima de 5 años en el Estado. Sí lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 10 años. Tener más de 35 años de edad. Sí lo acredita presentando copia de acta de nacimiento expedida por la Comisión General de Registro Civil certificado por el notario público número 71, licenciado Carlos Hinojosa Cantú. Contar con título profesional. Sí lo acredita presentando copia certificada por el notario público 71, licenciado Carlos Hinojosa Cantú, del título profesional de ingeniero civil expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para él, y así también por cédula profesional. Ser de reconocida probidad y gozar de reconocido prestigio personal y profesional. Sí lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito.
No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor de 30 días. No ser ministro de culto religioso alguno. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la averiguación efectual del expediente de la persona que se nos ocupa se desprende que el C. Carlos Omar Sosa del Ángel sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano Juan Armando Barrón Pérez, ser ciudadano del Estado. Sí lo acredita presentando copia de la credencial para votar con fotografía certificada por notario público 81, licenciado Américo Tello Alemán. Tener residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Victoria por 51 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando acta de nacimiento certificada expedida por la Coordinación General del Registro Civil del Estado de Tamaulipas. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por el notario público número 71, licenciado Carlos Hinojosa Cantú, del grado de maestro en Ciencia Política y Administración Pública, donde señala que posee el título profesional de licenciatura de Informática, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, así también con su cédula profesional. Ser de reconocida probidad y gozar de reconocido prestigio personal y profesional. Sí lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso. Sí lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectual del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el C. Juan Armando Barrón Pérez sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano Luis Adrián Mendiola Padilla, ser ciudadano en el Estado. Sí lo acredita presentando copia de credencial para votar con fotografía certificada por el notario público número 291, licenciado Juan Carlos Rodríguez Caballero. Asimismo presenta constancia donde se le proporciona su nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, domicilio, entidad federativa del municipio, firma, sexo, edad, lugar de nacimiento, fotografía y huellas dactilares por parte del INE. Tener residencia mínima de 5 años en el Estado. Lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 37 años. Tener más de 35 años de edad el día de la designación. Lo acredita presentando copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Coordinación General de Registro Civil del Estado de Tamaulipas. Contar con título profesional. Sí lo acredita presentando copias certificadas por el acta de nacimiento expedida por la Coordinación General de Registro. Lo acredita con copia certificada del título profesional, lo certifica el notario público Juan Carlos Rodríguez Caballero, notario público 291. Así también presenta su cédula profesional certificada por el mismo notario. Ser de reconocida probidad y gozar de reconocido prestigio personal y profesional. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso alguno.
Lo acredita presentando carta de confirma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el C. Luis Adrián Mendiola Padilla sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano Raúl Robles Caballero. Documento: ser ciudadano en el Estado. Acredita presentando la credencial de elector certificada por el notario Rolando Aguilar Hernández, notario público número 220. Y también presenta su constancia de ello. Tener residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 44 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Coordinación General de Registro Civil del Estado de Tamaulipas. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por el notario Rolando Aguilar Hernández, número 220, licenciado en Derecho expedido por la autoridad e institución legalmente facultada por ello, y la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Ser de reconocida probidad y gozar de reconocido prestigio. Sí lo acredita presentando carta de confirma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso. Sí lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. Sí lo acredita presentando carta confirma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el C. Raúl Robles Caballero sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Siguiente: ciudadano César Abraham Ramírez Rosas, ser ciudadano en el Estado. Sí lo acredita presentando copia de la credencial para votar con fotografía certificada por notario público número 80, licenciado Antonio Martínez Rodríguez. Tener residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando carta certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 26 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia certificada con notario público número 80, licenciado Antonio Martínez Rodríguez. Sí lo acredita presentando acta de nacimiento. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por notario público número 80, licenciado Antonio Martínez Rodríguez, del título profesional de licenciado en Derecho expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello y de la cédula profesional de dicho aspirante. Ser de reconocida probidad. Sí lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso. Sí lo acredita presentando carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. Sí lo acredita presentando carta de confirma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el ciudadano César Abraham Ramírez Rosas sí presentó completa documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano Arnoldo de la Garza Guerra, ser ciudadano en el Estado. Sí lo acredita presentando copia de la credencial para votar con fotografía certificada por notario público número 222, licenciado Diego Armando Villanueva Morales. Asimismo presenta constancia donde se le proporciona su nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, domicilio, entidad federativa, municipio, firma, sexo, edad, lugar de nacimiento, fotografía y huella dactilar por parte del INE. Tener residencia mínima de 5 años.
Si lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 10 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia de acta de nacimiento expedida por la Oficina de Registro Civil de Nuevo León, certificada ante el Notario Público 222, licenciado Diego Armando Villanueva Morales. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por el Notario Público número 222, licenciado Diego Armando Villanueva Morales, del título profesional expedido por la autoridad institucionalmente facultada para ello, así también como su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Si lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso. Si lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. Si lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el expediente manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumpla con dicho requisito. De la verificación efectuada del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el C. Arnoldo de la Garza Guerra sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la ley y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano Alejandro Reséndez Silva, ser ciudadano del Estado. Lo acredita presentando copia de credencial para votar por notario público número 48, licenciado Alejandro Etienne Llano. Tener residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 52 años. Tener más de 35 años de edad al día de la designación. Lo acredita presentando acta de nacimiento expedida por la Coordinación General de Registro Civil del Estado de Tamaulipas. Contar con título profesional. Si lo acredita presentando copias certificadas del Notario Público número 222, licenciado Diego Armando Villanueva Morales, del título profesional de contador público expedido por la autoridad e institución legalmente facultada para ello, así también como su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Si lo acredita presentando carta con Si lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el C. Alejandro Reséndez Silva sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, ser ciudadano del Estado. Lo acredita presentando copia de credencial para votar con fotografía, presenta constancia donde le proporciona su nombre, apellido materno, fecha de nacimiento, domicilio, entidad federativa, firma, sexo, edad, lugar de nacimiento, fotografía y huellas dactilares por parte del INE. Tener residencia mínima de 5 años. Si lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 54 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia de acta de nacimiento expedida por la Coordinación General de Registro Civil de Tamaulipas, certificada por el Notario Público número 226, el licenciado Ulises Flores Rodríguez. Contar con título. Lo acredita presentando copias certificadas por Notario Público número 226, licenciado Ulises Flores Rodríguez, el título profesional de licenciado de Derecho expedido por autoridad e institución legalmente facultada, así también como su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Si lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito.
no haber sido condenado por delito doloso, Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. no ser ministro de culto religioso, Lo acredita presentando con carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. de la verificación actual del expediente que nos ocupa se desprende que el ciudadano Gustavo Alberto Rivera Rodríguez sí presentó completa la documentación en los términos de ley y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadana Lida Consuelo Delgado Cortina, ser ciudadana del Estado. Sí lo acredita presentando copia de la credencial para votar con fotografía certificada por notario público, número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú. Asimismo presenta constancia donde se le proporciona su nombre, apellido materno, fecha de nacimiento, domicilio, entidad federativa, municipio, firma, sexo, edad, lugar de nacimiento, fotografía y huellas dactilares por parte del INE. De la residencia mínima de 5 años. Sí lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por más de 22 años. Tener más de 35 años de edad. Sí lo acredita presentando copia de acta de nacimiento expedida por la Coordinación General de Registros Civil del Estado de Tamaulipas. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copia del título y cédula profesional certificadas por el notario público número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú. Ser de reconocida probidad. Sí lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenada por sentencia ejecutoria por delito doloso. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministra de culto religioso. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectual del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que la maestra Lida Consuelo Delgado Cortina sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerada en la etapa de entrevistas. Ciudadano Luis Alonso Sánchez Fernández, ser ciudadano del Estado. Lo acredita presentando copia de credencial de votar con fotografía certificada por notario público número 314, José de Jesús Arredondo, certificado por el notario público número 314, licenciado Enrique Loropena Sanavia. Asimismo presenta constancia donde se le proporcionó su nombre y apellido materno, fecha de nacimiento, municipio, firma, entidad federativa, municipio, sexo, edad, lugar de nacimiento, fotografía y huellas dactilares de parte de él. De la residencia mínima de 5 años. Se le acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por más de 45 años. De tener más de 35 años. Lo acredita con acta de nacimiento, presentando copia certificada de la misma por la Coordinación General de Registro Civil del Estado de Tamaulipas. Contar con título. Sí lo acredita presentando copias certificadas por el notario público 314, licenciado Enrique Loropena Sanavia, del título profesional de licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad en Administración y Planificación Educativa, y de su cédula profesional. De ser de reconocida probidad. Sí lo acredita presentando carta de confirma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por delito. Sí lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. Sí lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectual del expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el ciudadano Luis Alonso Sánchez Fernández sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales
en base al artículo 31 de la Ley de Transparencia del Estado y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano José Ramiro Roel Paulín, ser ciudadano del Estado. Acredita presentando copia de la credencial para votar con fotografía certificada por notario público número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú. De la residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando certificado de residencia expedido para el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por más de 23 años. Tener más de 35 años. Lo acredita presentando copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Coordinación General del Registro Civil de Tamaulipas. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por el notario público número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú, del título profesional de licenciado en Derecho expedido por la autoridad institucionalmente facultada, así también como su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Lo acredita presentando carta de confirma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por delito doloso. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. La acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta con protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada al expediente de la persona que nos ocupa se desprende que el ciudadano José Ramiro Roel Paulín sí presentó completa la documentación para acreditar los requisitos de ley y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en etapa de entrevistas. Ciudadana Verónica Marroquín Silguero, ser ciudadana del Estado. Lo acredita presentando credencial para votar con fotografía certificada por el notario número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú, asimismo presenta constancia por parte de el INE. De la residencia mínima de 5 años. Acredita presentando carta certificada de residencia expedida por el Ayuntamiento de Victoria por más de 53 años. Tener más de 35 años de edad. Acredita presentando copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Coordinación General del Registro Civil. Contar con título profesional. Acredita presentando copias certificadas por el notario público número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú, del título, así también como su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenada por sentencia por delito doloso. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministra de culto religioso. Acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada al expediente de la persona que nos ocupa se desprende que la ciudadana Verónica Marroquín Silguero sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales en términos del artículo 31 de la Ley de Transparencia del Estado y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerada en la etapa de entrevistas. Ciudadano Humberto Rogel Vallejo, ser ciudadano del Estado. Acredita presentando copia de la credencial para votar con fotografía certificada del notario público número 118, licenciado Roberto Jaime Arreola, Loro Pena. De la residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Matamoros por más de 5 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia de certificada de acta de nacimiento expedida por la Coordinación General del Registro Civil de Tamaulipas. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por el notario público número 118, licenciado Roberto Jaime Arreola Lopena, del título profesional de licenciado en Administración de Empresas, así también como su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa de decir bajo protesta por parte del aspirante que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria. Lo acredita presentando constancia de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso.
Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dichos requisitos. De la verificación efectuada del expediente que nos ocupa, se desprende que el ciudadano Humberto Rangel Vallejo sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano José Marín Garza Martínez, ser ciudadano del Estado. Lo acredita presentando copia de credencial para votar con fotografía certificada por el notario público número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú. De la residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por más de 56 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia de acta de nacimiento expedida por la Coordinación General del Registro Civil de Tamaulipas, así también como certificada ante el notario público número 14, licenciado Ernesto Meléndez Cantú. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por el notario número 118, licenciado Roberto Jaime Arreola Loropena, tanto del título licenciado en Derecho como su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministro del culto religioso. Lo acredita con carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada del expediente de la persona que nos ocupa, se desprende que el ciudadano José Marín García Martínez sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos contidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadano Rafael Luna Vázquez, ciudadano del Estado. Lo acredita presentando copia de credencial de votar con fotografía certificada con el notario público número 169, licenciado Luis Gabriel Martínez Peña. De la residencia mínima de 5 años. Lo acredita presentando con constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria con una antigüedad de 20 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia de acta de nacimiento expedida por la Coordinación General de Registro Civil de Tamaulipas. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por notario público número 169, licenciado Luis Gabriel Martínez Peña, de título profesional de licenciado en Derecho, así también con su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria. Lo acredita presentando carta de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha no mayor a 30 días. No ser ministro de culto religioso. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada del expediente de la persona que nos ocupa, se desprende que el ciudadano Rafael Luna Vázquez sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerado en la etapa de entrevistas. Ciudadana Noemí Argüello Sosa, ser ciudadana del Estado. Lo acredita presentando copia de credencial para votar con fotografía. Asimismo, presenta constancia en la que se proporciona su nombre, apellido paterno y demás datos proporcionados por el INE. De la residencia mínima de 5 años. Acredita presentando certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria por 41 años. Tener más de 35 años de edad. Lo acredita presentando copia de acta de nacimiento certificada por la Dirección de Registro Civil del Estado de Chihuahua. Contar con título profesional. Lo acredita presentando copias certificadas por el notario público número 48, licenciado Alejandro Etienne Llano, del título profesional, así también con su cédula profesional. Ser de reconocida probidad. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito.
no haber sido condenada por sentencia ejecutiva por delito doloso. Lo acredita presentando carta con antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con fecha de expedición no mayor a 30 días. No ser ministra de culto religioso. Lo acredita presentando carta con firma autógrafa en la que el aspirante manifiesta bajo protesta de decir verdad que cumple con dicho requisito. De la verificación efectuada al expediente de la persona que nos ocupa se desprende que la ciudadana Noemí Argüello Sosa sí presentó completa la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la base 1 y 3 de la convocatoria para ser considerada en la etapa de entrevistas. Agotada la fase que nos ocupa inherente a la revisión de documentos requeridos para la acreditación de los requisitos legales en base a las determinaciones que derivan de la evaluación que hemos efectuado, procede hacia la elaboración del dictamen preliminar establecido en el inciso A de la base 5 del procedimiento contenido en la convocatoria, la cual considerará, además de los elementos expresamente señalados en esta, la motivación y fundamentación expuesta en torno a quienes hayan sido excluidos para participar en la etapa de entrevistas. En ese sentido, me permito someter a votación la emisión del dictamen correspondiente en los términos antes expuestos con base en las determinaciones aquí adoptadas en torno a la revisión documental para el cumplimiento de los requisitos correspondientes, en el entendido de que se ha determinado que pasen a la siguiente etapa los siguientes ciudadanos y ciudadanas: ciudadano Héctor Pavel Mellado González, ciudadano Luis Alberto Salé Perales, ciudadano Carlos Omar Sosa del Ángel, ciudadano Juan Armando Barrón Pérez, ciudadano Luis Adrián Mendiola Padilla, ciudadano Raúl Robles Caballero, ciudadano César Abraham Ramírez Rosas, ciudadano Arnoldo de la Garza Guerra, ciudadano Alejandro Reséndiz Silva, ciudadano Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, ciudadana Lida Consuelo Delgado Cortina, ciudadano Luis Sánchez Fernández, ciudadano José Ramiro Roel Paulín, ciudadana Verónica Marroquín Silguero, ciudadano Humberto Rangel Vallejo, ciudadano José Martín García Martínez, ciudadano Rafael Luna Vázquez y ciudadana Noemí Argüello Sosa. Así también, en el dictamen preliminar se establecerá el calendario con la fecha y la hora en el que habrán de desarrollarse las entrevistas. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Linda Mirilla González pregunte si algún diputado o diputada desea participar con respecto a los términos planteados para la formulación del dictamen preliminar respectivo. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz. No hay participaciones. Compañeros diputados y diputadas, al no haber más participaciones, procedemos a la votación del dictamen preliminar correspondiente. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Votos. En virtud de verse, compañeros, ha sido aprobado el sentido del dictamen preliminar por unanimidad de los integrantes de esta Diputación Permanente. En virtud de que ha sido aprobada la emisión del dictamen preliminar en los términos descritos, solicito a servicios parlamentarios formule el proyecto de dictamen correspondiente a fin de suscribirlo para que se publique de forma inmediata en los estrados y en la página de internet del Congreso y para que por estos medios se notifique a los candidatos el día y la hora en que se llevarán a cabo las entrevistas. Compañeros legisladores y legisladoras, nos encontramos al análisis, discusión, en su caso dictaminación de diversos decretos, en la cual quiero proponer a esta Diputación Permanente que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y distintos grupos parlamentarios se ha acordado llevar a cabo la votación en bloque de los siguientes dictámenes. Primeramente a favor, presidente. Voy a dictar un receso de 2 minutos. Bueno.
En relación al, vamos a continuar, en relación al asunto número 1, relativo a los aspirantes a ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, hemos agotado la revisión documental de los expedientes y emitido el dictamen preliminar. El acuerdo de esta diputación permanente sería que las entrevistas que se llevarán a cabo con los aspirantes se harán el día jueves 12 de enero y se programarán de la siguiente forma: Héctor Pavel Mellado a las 9 horas, Luis Alberto Salé a las 9:30, Carlos No, 10 minutos. Omar. Es un calendario previsto, diputado, e igual podemos cumplir antes si a cada candidato se le despacha en el horario establecido, pero vamos a nosotros a citarlos. Yo considero que 30 minutos es demasiado tiempo para atender a una persona. Y si no, pues sáquenle las horas, son 18. Por medias horas, ¿cuántas horas son? Entonces yo sí quisiera que... 9 horas más son 9 horas, pero no necesitamos media hora. Pero lo que se prevé, igual se llevan menos tiempo. Y nada más citarlos a todos, no con así media hora de diferencia, que sean citados Bueno, tempranos. un poco de consideración para evitar que estemos aquí esperando gente que no ha llegado por la media hora. Cuando en 20 minutos, 10 minutos, perdón, terminas una entrevista y no requieres de más tiempo. Entonces, si citas a uno a tales horas, vamos a estar esperando nosotros a ellos. Mejor que ellos vengan aquí, se citen y pongamos un horario más compacto. Okay. Estoy de acuerdo con el diputado Gustavo, igual en las citas a cada aspirante que estén 20 minutos antes de la hora en que se citan, para si desocupamos a algún aspirante en un término de 10-15 minutos, ya está el otro aspirante para que ingresara a la siguiente entrevista. Entonces, en los citatorios, que esté 20 minutos antes de la hora citada. Estoy de acuerdo con el diputado Gustavo, porque podemos hacer una entrevista rápida con los aspirantes. Claro que ya María tiene los documentales y los requisitos cumplidos, entonces va a ser rápida la entrevista. Entonces sería jueves 12 a partir de las 9 horas. Cada una de las entrevistas se efectuarán de la forma siguiente: se presentarán datos biográficos, la presentación por parte de quien comparece en un documento general, preguntas y comentarios de los diputados a quien comparece y respuestas por parte de este tendientes a aportar elementos de juicio sobre los conocimientos y actitudes, intervención de 5 minutos por parte de quien comparece para conclusiones. El presente acuerdo se publicará en el periódico oficial del Estado, en la Gaceta Parlamentaria y en la página internet del Congreso, dado en la sala de comisiones de este Congreso a los 10 días del mes de enero. Lo suscriben los integrantes de la Diputación Permanente. Compañeros legisladores y legisladoras, pasamos a los siguientes asuntos, en la cual quiero proponer. Hemos llevado a cabo una reunión previa a ello. Quiero proponer que los siguientes dictámenes se voten en conjunto, dado que la mayoría de los integrantes y grupos parlamentarios están de acuerdo en el sentido favorable de la votación. Voy a citarlos: es el dictamen número 2, el dictamen número 3, el dictamen número 4, el 8, el 11, el 12, el 14, el 15, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28.
un receso de 1 minuto solamente para confirmar y regresar para el planteamiento de la votación. Bueno, vamos a continuar. El sentido de la votación es en relación al sentido que la Unidad de Servicios Parlamentarios tiene respecto de estos decretos. Es decir, voy a proponer la votación en el sentido procedente o improcedente o sin materia en su caso que la Unidad de Servicios Parlamentarios tiene su opinión técnica en base al decreto que estamos analizando. En su caso vamos a dictaminar, por lo cual someto a consideración de ustedes la votación de estos dictámenes. ¿Votos a favor? ¿Cuáles son? 2, 3, 4. ¿Podría mencionar, diputados, presidente? Votos de los dictámenes, repito, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la orden del día publicada. ¿Votos a favor? Marina. Los dictámenes han sido aprobados por unanimidad de los integrantes de esta Diputación Permanente, en el sentido en que la Unidad de Servicios Parlamentarios los ha resuelto en sus opiniones técnicas. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elabore los proyectos de dictámenes con las consideraciones expuestas en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre al informe de la Diputación Permanente. En su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Declaro un receso de 2 minutos. ¿Ahora qué le pasó? Enseguida nos encontramos en el análisis y discusión en su caso de dictaminación de la iniciativa de decreto en la cual se reforma la fracción 27 y se adiciona la fracción 28 del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas, se adiciona al mismo el ordenamiento artículos 97, 98 y 99. Para tal efecto solicito a la diputada Úrsula Salazar tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si alguien desea participar respecto a la iniciativa y en su caso desahogar las participaciones. Por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputado Isidro. Gracias. En relación a esta iniciativa, respecto donde se agrega al artículo 51 como especialista perito una persona en delitos del medio ambiente, como se hizo también en la iniciativa sobre el perito en materia de protección animal, se agregó la cuestión de un veterinario para y una capacitación. Que no es necesario tener una unidad. Estamos de acuerdo, yo estoy en la postura de no cargarle
o por el tema de presupuesto, impacto presupuestal a la Fiscalía, la creación de una unidad, pero sí incorporar el especialista al artículo 51, salvo la Fiscalía opine al contrario. Entonces solicitaría a parlamentarios que gire un oficio a la Fiscalía con carácter de urgente para que se le pida la opinión respecto a que se agregue al artículo 51 del perito en materia de medio ambiente, así como se hizo ya para la protección animal, para que sea el encargado de las carpetas o expedientes de ese tipo de delitos, así como se hizo también para protección animal, sea también para medio ambiente, y que conteste a la brevedad posible la ¿Sería su Fiscalía. propuesta la que someteríamos a consideración de la Fiscalía o la propuesta, la iniciativa final? No, la propuesta mía, obviamente, no la creación de una unidad como tal, sino que se agregue el perito al artículo 51, salvo opine contrario a la Fiscalía. Ahí sería enviar un oficio a la Fiscalía para que conteste a la brevedad respecto de esta iniciativa, para que pueda dictaminarse en la próxima sesión. Si se diferiría la dictaminación, esa sería mi propuesta, hasta que la Fiscalía conteste que se agregue el especialista, así como se hizo para protección animal. Diputado, o sea, lo que se está pidiendo es saber el impacto presupuestal, ¿verdad? No, mi propuesta es no crear una unidad especializada, pero sí agregarse el perito al artículo 51 como especialista en temas de delito en medio ambiente, y pedirle a la Fiscalía su opinión al respecto para en una próxima sesión dictaminar. Muy bien, gracias. Diferir la dictaminación. Diputado presidente, ¿va a someter a votación su propuesta? Someto a votación la propuesta hecha por un servidor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha sido aprobado por unanimidad o por mayoría. En tal virtud, se instruye a servicios parlamentarios seguir el oficio correspondiente a la Fiscalía. Continuamos al decreto mediante el cual se reforma el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada Linda González tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar respecto a la iniciativa que nos ocupa y llevar a cabo en su caso el desahogo de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. El diputado Gustavo Cárdenas y el diputado Elizabeth. Tiene el uso de la voz, diputado Gustavo Cárdenas, por favor. Gracias, diputada secretaria. Estoy muy atenta. Con el permiso de quienes integramos esta Diputación Permanente, en principio el propósito de la acción legislativa en análisis es el de reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado para que en el procedimiento de alimentos provisionales, en el oficio que envía el juez al centro de trabajo del deudor alimentario, él mismo ordene realizar el descuento correspondiente del sueldo y percepciones. En tal virtud, se han realizado diversas modificaciones a la Constitución General en el tema de solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, del cual se desprende que es facultad reservada para el Congreso de la Unión sobre legislar en materia de procesal civil y familiar. Con base a lo anterior, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la determinación que las legislaturas locales carecen de competencia para legislar sobre esta materia, como es el caso que nos ocupa. Por los argumentos vertidos
Con antelación propongo declarar improcedente el asunto que nos ocupa. Gracias por su atención. Muchas gracias. Estoy pendiente. Pues bueno. Diputado Elifalet Gómez Lozano tiene el uso de la voz. Gracias, diputada. Estoy de acuerdo ahí en lo que acaba de proponer el diputado Gustavo. Me adhiero ahí a eso. Gracias. Al no haber más participación, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer en relación a la propuesta efectuada por el diputado Gustavo Cárdenas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido aprobada por 6 votos a favor, 1 en contra. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente y se solicita a servicios parlamentarios elabore el proyecto del dictamen con la consideración expuesta que ha sido aprobada. Al tratarse de un decreto, se reserva para en el próximo informe de la permanente darse a conocer al Pleno Legislativo. Pasamos al siguiente, al asunto 7, sobre el decreto mediante el cual se reforma el artículo 10, fracciones 1 y 3, artículos 15, 16, 20, 49, fracciones 1, 2, 8 y 9, y se adiciona la fracción 10 de la misma forma, se adiciona al 57 bis todos los anteriores de la Ley de Responsabilidades del Estado de Tamaulipas, y se reforma el artículo 11, numeral 3, inciso H, y se adiciona el inciso L de la ley para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito a la diputada Úrsula Salazar tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar sobre la iniciativa y, en su caso, desahogar las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputado Gustavo. Con el permiso de quienes integramos esta Diputación Permanente, el asunto que nos ocupa tiene por objeto establecer que la Contraloría Gubernamental y los órganos internos de control implementen mecanismos para la prevención de conductas que transgredan los derechos de las mujeres que laboren dentro de una institución, dependencia u organismo del Estado. Si bien es cierto, la motivación principal de la iniciativa radica en la atención y protección de los derechos de las mujeres servidoras públicas, también lo es para las unidades administrativas a las que se pretende dotar de tales funciones. Tienen una aplicación y naturaleza distinta, ya que son las encargadas de vigilar que los procesos y procedimientos realizados por servidores de las dependencias y entidades se encuentren apegadas a la normatividad, transparencia y combate a la corrupción para el correcto desarrollo de la gestión pública. Debemos tomar en consideración que existen organismos que están enfocados en promover, garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. Tal es el caso del Instituto de las Mujeres de Tamaulipas, donde se promueven y ejecutan acciones con los diferentes sectores gubernamentales para atender los casos relacionados con la violencia hacia las mismas. De igual manera, las dependencias y entidades de la administración pública local cuentan con unidades de género y áreas de atención jurídica, los cuales brindan asesoría y acompañamiento en favor de las mujeres que se desempeñen laboralmente dentro de cada una de las instancias. En ese sentido, pongo a la consideración improcedencia del asunto el estudio, toda vez que la naturaleza jurídica de la Contraloría y órganos internos responden a la gestión y control gubernamental, además de que ya existen organismos que atienden directamente lo relacionado con la protección de los derechos humanos de la mujer. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Por parte del grupo parlamentario hago uso también de la voz para decir que nos sumamos a la opinión que está emitiendo el diputado Gustavo Cárdenas. Son todas las participaciones, presidente. Gracias. Al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes su parecer en relación a la propuesta efectuada por el diputado Gustavo Cárdenas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La propuesta ha sido aprobada por 4 votos a favor, 3 abstenciones. En tal virtud,
expídase la resolución correspondiente y se solicita a servicios parlamentarios elabore el proyecto de dictamen con la consideración que ha sido aprobada. Honorable Diputación Permanente, una vez que dictaminado el asunto que nos ocupa esta presidencia, determina que se integre el informe de la Diputación Permanente, que en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Pasamos al asunto 10. El dictamen 9 es, por acuerdo a la Junta de Coordinación, se retiró de la orden del día, que tiene que ver con una expedición de una ley de mejora regulatoria. Pasamos al asunto 10, sobre el decreto mediante el cual se reforman las fracciones 8 y 9 y se adiciona la fracción 15 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada secretaria Linda Mireya González tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar respecto a la iniciativa que nos ocupa y llevar a cabo el desahogo de las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de la Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. No voy a permitir hacer uso de la voz, diputado presidente. La de la voz tuvo el privilegio de presentar la iniciativa que nos ocupa, la cual tiene por objeto nuestra Constitución local reconozca el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Al respecto, es claro que la propuesta de dictamen que se somete no contiene un análisis a partir de lo sostenido en la iniciativa. Es decir, nada dice sobre el uso de energía eléctrica como derecho humano, tampoco sostiene algo relativo a los tratados internacionales, menos aún aborda el tema respecto a la progresividad, la dignidad humana o el mínimo vital. Los aspectos señalados deben analizarse en el dictamen para arribar el por qué resulta viable o no la propuesta que nos ocupa, puesto que se consideraron en la iniciativa y forma parte de la motivación valorativa de la acción que nos ocupa. En esas consideraciones solicitaría a servicios parlamentarios analicen la procedencia o improcedencia de la acción legislativa a partir de las consideraciones que la propia iniciativa dice, siendo entre otros los siguientes. Se reconoce por la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional la energía eléctrica como derecho humano. ¿Qué dicen los tratados internacionales sobre la energía eléctrica? Abona a la progresividad exigida para nuestra Constitución Federal reconocer expresamente el derecho humano a la energía eléctrica. El derecho a la energía eléctrica se gesta a partir de la dignidad humana y el mínimo vital. Es necesario el derecho de la energía eléctrica para materializar otro tipo de derechos de rango constitucional como la salud, la alimentación o la vivienda digna. En conclusión, el análisis y construcción del dictamen de la presente acción legislativa se debe incorporar los aspectos anteriores a fin de que esté mínimamente fundado y motivado en caso de decretarse improcedencia. Es cuanto. Por lo tanto, propongo que sea procedente dicho dictamen. Gracias. Voy a hacer uso de la voz. La propuesta y la iniciativa es muy noble, tiene un sentido humanista, que es una característica de la Cuarta Transformación. Sentido humanista, la cual busca garantizar que las personas tengan acceso a la energía eléctrica para desarrollar todas las actividades cotidianas. Sin embargo, en el ámbito legal, nos encontramos en el máximo del artículo 27 que textualmente dice: corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en el cual consideramos nosotros que el objeto del asunto es materia exclusiva de la Federación, por lo cual Tamaulipas se encuentra imposibilitado para garantizar el pleno ejercicio del derecho. Aunado a lo anterior, encontramos que no se precisa el impacto presupuestal que llevaría a cabo en Tamaulipas ni las acciones políticas de política pública que habrían de implementarse en el Estado para garantizar este derecho humano que se pretende.
por lo cual consideramos que no es jurídicamente viable adicionar este decreto a la Constitución local. En razón de las consideraciones vertidas, se considera declarar este asunto como improcedente, por lo tanto nos permitimos someter a la consideración de este órgano parlamentario la improcedencia de esta iniciativa. Al no haber más participaciones, me permito consultar su parecer en relación a la propuesta efectuada por la diputada Linda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La propuesta ha sido aprobada por 4 votos a favor, 3 abstenciones. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente y se suscita a servicios parlamentarios de este Congreso elabore el proyecto de dictamen con la consideración expuesta en la propuesta que ha sido aprobada. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe de la Diputación Permanente, que en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Cabe precisar que al ser una reforma constitucional requerirá de la mayoría calificada del Pleno Legislativo. Pasamos al asunto 3, sobre decreto por el cual se reforma el artículo 10 de la ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, por el cual solicito a la diputada Úrsula Salazar tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar respecto de la iniciativa y en su caso desahogar las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputada María. Gracias. Con el permiso de quienes integran este órgano parlamentario. La acción legislativa puesta a consideración tiene como propósito establecer que el seguro por causa de muerte y la ayuda para gastos funerarios de los servidores públicos del Estado sean cubiertos directamente por el Instituto de Prevención y Seguridad Social de Tamaulipas y no por la entidad pública donde se encuentre adscrita la persona trabajadora al servicio del Estado. Cabe destacar que, de un primer análisis realizado por la Comisión de Estudios Legislativos, fue acordado solicitar la opinión de la Dirección General del IPSED en aras de reforzar el proceso de dictaminación correspondiente. Derivado de lo anterior, de la opinión remitida por el organismo en mención, señala que el trasladar tales responsabilidades de pago al Instituto resultaría en un perjuicio para su patrimonio, ya que el fondo de pensiones con el que se pretenden absorber dichas prestaciones sociales es de capacidad finita, por lo que se produciría una disminución del tiempo de vida de dicho fondo, ocasionando la necesidad de subrogaciones que actualmente no son necesarias para la subsistencia del mismo, por lo cual plantea la posibilidad de considerar ajustes al proyecto en estudio con la ayuda y la finalidad de que la única obligación del instituto sea la del pago de ayuda por gastos funerarios, ya que consideran que tal circunstancia no afecta la suficiencia financiera del fondo de pensiones, maximizando así las facultades del IPSED, coadyuvando con la economía en materia de seguridad social a favor de las entidades públicas del Estado. Si bien se comparte con dicha opinión, debemos tomar en consideración que tales modificaciones nos obligan a reformar otras disposiciones relacionadas, particularmente los artículos 135 y 143, párrafo 1
de la Ley Orgánica del IPSET, estableciendo que la ayuda para gastos funerarios formará parte de los gastos del Instituto a través del Fondo de Pensiones, manteniendo una coherencia normativa con la propuesta que nos ocupa. En tal virtud, propongo declaremos la procedencia del asunto en dictamen atendiendo las precisiones señaladas, ya que mediante estos planteamientos se logra eficientar el derecho humano a la seguridad social en nuestro Estado. Es cuanto. Si me permiten hacer uso de la voz con el permiso de los presentes, por parte del grupo parlamentario lo que se pide es diferir el decreto hasta no tener un impacto presupuestal de este propósito de establecer que el seguro por causa de muerte y la ayuda de gastos funerarios de los servidores públicos y trabajadores del Estado sean cubiertos directamente por el Instituto de Previsión y Seguro Social del Estado, es decir, solicitar el impacto presupuestal tanto a finanzas como al IPSET. Presidente, es cuanto. Gracias. Al no haber más participaciones, me permito consultar. Hay dos propuestas, una en el sentido para dictaminar, propuesta por la diputada Marina, y la otra es la de la diputada Úrsula, que es diferir la dictaminación hasta tener un impacto. Buenas, gracias. Me parece muy bien. Me uno a la propuesta de la diputada. Ok, toda vez que ambas propuestas son coincidentes en razón de las opiniones técnicas al Instituto y Finanzas, propongo la votación. ¿Votos a favor? Ha sido aprobado por unanimidad de los integrantes. En tal virtud, se solicita a Servicios Parlamentarios emita los oficios correspondientes tanto a la Secretaría de Finanzas como al ITSET para el seguimiento correspondiente. Vamos al asunto 16. Es una iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 7 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada Linda González tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar respecto a la iniciativa y en su caso llevar el desahogo de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Diputado Elifalet, por favor. Muchas gracias, diputada. Con el permiso de quienes integran este órgano parlamentario. Diputados, el asunto que se analiza tiene como finalidad establecer la simetría como parte de la condición de vulnerabilidad que debe acreditar la parte actora para recibir patrocinio en los procedimientos civiles o familiar bajo ciertos supuestos por parte del Servicio de Defensoría Pública del Estado. Sin embargo, debemos tomar como consideración primordial que al referir una condición vulnerable de cierto individuo o grupo de personas, ya se encuentra implícito el supuesto de la asimetría. Todas las personas corremos el riesgo de estar en condiciones vulnerables, pero cada una atiende a un distinto grado, dependiendo de las características, circunstancias socioeconómicas y diversos elementos que pueden inferir en su caso concreto mismo que de manera conjunta pueden profundizarla. En otras palabras, la vulnerabilidad es relativa debido a que dicha condición puede ser agravada mediante factores determinantes, redundando en consecuencias negativas en el ejercicio de los derechos humanos. En este entendido, no se comparte la propuesta en estudio, toda vez que el concepto de vulnerabilidad posee un espectro amplio en atención a la serie de elementos que favorezcan a un determinado grupo o persona.
por lo que resultaría ocioso establecer el concepto de asimetría al referirnos a una condición vulnerable en el caso concreto, por lo cual tengo a bien proponer declaremos sin materia el sentido de la acción legislativa que nos ocupa. Es cuanto, compañeros diputados. Te voy a hacer caso. Gracias. ¿Alguien más? Al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer en relación a la propuesta hecha por el diputado Lifa Gómez. ¿Quienes estén a favor? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido aprobada por 4 votos a favor, 3 en contra. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente y se solicita a servicios parlamentarios elabore el proyecto de dictamen con la consideración expuesta de la propuesta que ha sido aprobada. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe de la Diputación Permanente que en su oportunidad rendirá el Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Pasamos al asunto 17. Sobre el decreto mediante el cual se reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada Úrsula Salazar Mujica tenga bien preguntar a los integrantes de esta diputación si desean participar respecto a la iniciativa que nos ocupa y en su caso desahogar las participaciones. Por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta diputación permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta Diputación Permanente. En primer término, el objeto de la iniciativa consiste en reformar la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, a fin de adoptar un lenguaje homologado a los diversos ordenamientos jurídicos establecidos en el marco legal de nuestro Estado, así como ajustar la composición de la Junta de Gobierno del Centro y darle mayor certidumbre jurídica al cargo de la Dirección General. La acción legislativa que nos ocupa busca modificar la estructura de su Junta de Gobierno, eliminando el titular de la Contraloría Gubernamental, por lo que se considera viable en virtud de que la misma se torna en un conflicto de intereses, puesto que dicho titular, de acuerdo a sus atribuciones dentro del centro, se toma que podría prestarse a que exista imparcialidad. Ahora bien, dicha modificación se realiza con el fin de salvaguardar los intereses de la misma, siendo este órgano máximo de decisión y establecimiento de políticas del centro. En relación con el resto de las modificaciones, se consideran viables en razón de que no se contraponen con algún ordenamiento y las mismas son de forma en razón de que su fin es para homologar los términos establecidos en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas. En ese tenor considero procedente la acción legislativa puesta a nuestra consideración en virtud de que contribuirá a la armonización de nuestros ordenamientos, ya que como legisladores tenemos la obligación de actualizar las disposiciones jurídicas. Es cuanto. Gracias. Al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer en relación a la propuesta hecha por la diputada Marina. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La propuesta ha sido rechazada por
4 votos en contra, 3 a favor. En tal virtud, se solicita a servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con la concesión expuesta que ha sido aprobada. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe de la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá el Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión en la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Pasamos al asunto 18. Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 71 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada Linda González tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar respecto a la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el desahogo de las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Diputada Úrsula. Como se aprecia en el contenido de la acción legislativa que nos ocupa, su objeto se ciñe en los procedimientos de elección de las directivas sindicales, que éstas salvaguarden el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros de los sindicatos, y así como no permitir la reelección por un periodo inmediato de quien encabeza la directiva, y por su parte permitiendo que durante el periodo de la directiva la misma pueda ser revocada por la votación de la mayoría de los miembros del sindicato. En principio es de señalar que los sindicatos son organismos que han venido a defender el derecho de los trabajadores, mejorando las condiciones laborales de estos a través del tiempo, y de una manera u otra los han venido salvando de la explotación de los que eran objetos. Por lo que los sindicatos son una fuerza unida cuya función es la búsqueda del bien común de los agremiados. En ese tenor, cabe destacar que la presente iniciativa se encuentra encaminada a garantizar la participación de los trabajadores en la vida interna del sindicato, buscando una sociedad democrática, ya que a través del ejercicio soberano del voto del trabajador se expresa su opinión y preferencia para la representación de sus intereses. Asimismo, al existir una democracia sindical, constituye una garantía para la protección de los sindicatos, dotando a los trabajadores de herramientas para participar en la toma de decisiones de su organización y buscando fundamentalmente el fortalecimiento de los derechos sindicales y colectivos. En ese sentido, considero que todos los trabajadores y empleadores tienen el derecho a una libertad y democracia sindical, siendo así que los principios representativos que deben regir la vida interna de los sindicatos. En tal virtud, se estima viable la acción legislativa que nos ocupa, ya que como legisladores estamos comprometidos a velar porque las y los trabajadores tamaulipecos ejerzan plenamente su derecho a la libertad en la elección de dirigencias. Es cuanto, presidente. ¿Alguien más? Al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer en relación a la propuesta referida por la diputada Úrsula Salazar. ¿Quiénes están a favor? La propuesta ha sido aprobada por 7 votos a favor, es decir, por 6 votos a favor y 1 en contra, una abstención. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios elaborar el proyecto de dictamen con la consideración expuesta en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre al informe de la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá el Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Pasamos al asunto número 19. Asunto 19. Análisis, discusión en su caso, dictaminación de la iniciativa de decreto en el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 35, numeral 2 de la Ley sobre la organización y funcionamientos
Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada Úrsula Salazar tenga bien preguntar a los integrantes de esta diputación si desean participar respecto a la iniciativa que nos ocupa y en su caso de desahogar las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta diputación permanente desea hacer uso de la luz. Adelante, diputada Marina. Gracias, compañeras y compañeros legisladores que integran esta Diputación Permanente. La acción legislativa que nos ocupa pretende conformar una nueva comisión ordinaria, en la cual se atiendan los extrañamientos o cualquier otro procedimiento disciplinario, tanto de los legisladores como del personal del Congreso. Al respecto, no podemos dejar inadvertido que nos encontramos en un periodo de receso y que esta Diputación Permanente no tiene facultades de crear comisiones ordinarias, lo cual es competencia de la Junta de Coordinación Política proponer ante el Pleno Legislativo la creación de las mismas con fundamento en lo dispuesto en el inciso C del párrafo 1 del artículo 32 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas. Finalmente, y atención a un tema en materia de facultades, consideramos oportuno que esta Diputación Permanente remita a la Junta de Coordinación Política el expediente relativo al asunto que nos ocupa para que éste sea atendido por el órgano competente, para lo cual me permito proponer el siguiente. Punto de acuerdo. Artículo único. En virtud de que la creación de comisiones ordinarias es competencia de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura 65 del Congreso del Estado, se remite el expediente relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 35, numeral 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a fin de que sea tomada como base para la formulación de la propuesta correspondiente. En tal virtud, me permito solicitar su voto en favor de la propuesta. Es cuanto. Gracias, diputada Marina. Tiene el uso de la voz el diputado Isidro Vázquez. Gracias. Compañeras y compañeros, en relación a la propuesta hecha por la diputada Marina, coincido que esta Diputación Permanente no tiene facultades, no es competente para la creación de comisiones especiales de este Congreso, es facultad exclusiva de la Junta de Coordinación Política. Por lo tanto, mi propuesta es que se declare improcedente esta iniciativa y coincido con la emisión de un punto de acuerdo para que se remita esta iniciativa o esta creación de esta comisión especial a la Junta de Coordinación Política. Al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer en relación a la propuesta referida por la diputada Marina y que es coincidente con la planteada por un servidor. ¿Votos a favor? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los integrantes de este órgano parlamentario. En tal virtud, expídese la resolución correspondiente y se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen y de punto de acuerdo con la consideración expuesta que ha sido aprobada. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado este asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe de la Diputación Permanente en su oportunidad de rendir al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión a la Asamblea Legislativa en su momento oportuno. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales. Para efecto, esta presidencia no tiene registro previo de diputadas y diputados para intervenir en este apartado, por lo cual pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra a efecto de hacer el registro correspondiente.
Agotados los puntos de orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 15 horas con 30 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se cita a los integrantes de este órgano parlamentario a la sesión de la Diputación Permanente, que tendrá verificativo el próximo 12 de enero del año 2023 a partir de las 9 horas. Muchas gracias.